El inicio del movimiento armado. El camino hacia la octava reelección de Díaz estaba lleno de tensiones. Muchos reyistas se unieron a los antireeleccionistas y apostaron a Francisco I. Madero como candidato a la presidencia. En respuesta a la intensa campaña del coahuilense, el gobierno de Díaz lo encarceló antes de las elecciones de 1910. En estas, previsiblemente triunfó el presidente oaxaqueño. Se cerró así la puerta de una transición pacífica a un régimen democrático. Por medio del Plan de San Luis, Madero convocó a sus seguidores a levantarse en armas el 20 de noviembre de ese año para derrocar a un gobierno que calificó de tiranía insoportable. En mayo de 1911, las tropas maderistas se enfrentaron a las debilitadas fuerzas federales y, para sorpresa incluso de sus líderes políticos, tomaron Ciudad Juárez. Díaz se sintió rebasado por este movimiento popular que había logrado imponerse militarmente y que amenazaba con radicalizar la oposición de su gobierno. Vencido, decidió renunciar. Después de un gobierno de transición, Madero fue elegido presidente. El gobierno maderista era el portador de las esperanzas de dos grupos. Por un lado, quienes querían que se respetara la Constitución. Por el otro, las clases populares que esperaban reformas que permitieran la conformación de una sociedad más justa. Diversidad social y regional de los movimientos revolucionarios y sus líderes. En 1913, con el asesinato del primer presidente democráticamente electo en décadas, y con la llegada al poder de Victoriano Huerta, se inició la fase más violenta de la revolución. La usurpación de un militar represor y antiguo porfirista anunciaba el regreso a un régimen autoritario, como el de Díaz. Para evitar esto, varios grupos se levantaron en armas en defensa de la revolución, pero no todos la definían de la misma forma. Se trataba de varios movimientos que lucharon en regiones diferentes y por razones distintas. En general, podemos hablar de tres grandes grupos encabezados por líderes populares, conocidos como caudillos. El Ejército del Sur, dirigido por Emiliano Zapata, compuesto casi en su totalidad por campesinos de Morelos, Puebla, Guerrero y el Estado de México. La División del Norte, capitaneada por Francisco Villa, conformada por los veteranos del levantamiento armado de 1910. Eran rancheros, mineros y vaqueros que resentían la opresión de los caciques y la centralización del régimen porfirista. Luchaban por una sociedad más justa e igualitaria. Los constitucionalistas peleaban para que se respetase la Constitución de 1857. Se dividían en dos grupos: los coahuilenses, que eran funcionarios y burócratas, muchas veces con recursos económicos. Por el otro, los sonorenses, hombres más jóvenes de clase media, a quienes la revolución maderista había abierto las puertas de la política. Hubo grupos que no quisieron unirse a la revolución ya porque no querían pelear, porque no compartían los proyectos revolucionarios. Así, los capitalinos sufrieron los estragos de la guerra sin participar en ella, mientras que los gobernantes revolucionarios llevaron e impusieron sus principios en regiones que se habían mantenido al margen del conflicto, como Yucatán y Chiapas. Al conflicto se sumó la intervención militar de Estados Unidos de América. En 1913, el embajador de este país, Henry Lane Wilson, apoyó la conspiración de Huerta, Díaz y Reyes en su contra. Al llegar al poder, el presidente Woodrow Wilson no quiso reconocer al gobierno usurpador. Ordenó la ocupación de Veracruz para ayudar a México a encontrar la paz y a establecer un gobierno constitucional honesto. El gobierno de Huerta, desestabilizado por la ocupación estadounidense, fue derrotado en agosto de 1914 y los ejércitos constitucionalistas tomaron la capital del país.